Doy gracias al Señor, hermanos, por estar delante de esta, digamos, de este celular para poder hacer el programa. Doy gracias al Señor porque puedo saludar a todos los que están conectados en la radio La Predicadora, porque estamos en conexión con la radio La Predicadora. Y bueno, el Señor bendiga grandemente, hermanos amados, a todos los que están en la radio, a todos los que operan ahí en la radio. El Señor bendiga grandemente al operador y a Emanuel, a su esposa, al director de la radio, a su esposa, su familia. Gracias le damos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y bueno, saludo, un abrazo a todos los hermanos en Cristo Jesús de diferentes iglesias que escuchan la radio. Les abrazo en el amor de Dios a todos. Mi nombre es Ramón Encina, soy pastor de la Iglesia del Señor Jesucristo. Perdón, hermanos, de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicado en la calle José Hernández, 384 del barrio del Tambo, en Isidro Casanova. Gracias le doy al Señor porque una vez más puedo salir por las ondas radiales. Sé que esto es una bendición muy grande, por cuanto yo sé que las ondas radiales puedan llegar y traspasar las puertas y las paredes de las casas de las personas que quieran escuchar la radio. Le doy gracias al Señor y a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Esperemos serles de mucha bendición por medio de la palabra y que el Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos. La intención de nosotros al hacer este programa por la radio es que la palabra del Evangelio de la Gracia se pueda extender y muchos hermanos puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estoy 1 hora en la radio, de 10 a 11, y después está nuestro hermano Nicolás Blanco con su esposa, nuestra hermana Andrea Soler. Saludo grandemente a los hermanos de la congregación, a nuestra hermana Rosemary, a nuestro hermano Juan, a su familia, a la hermana Alejandra. El Señor bendiga a su familia, también al hermano César, la hermana Mari, su esposa. El Señor bendiga a todos los hermanos, amigos, al ministerio de Dios es este. El Señor les bendiga al amado siervo del Señor, al apóstol Florian, al apóstol Cabral. Señor bendiga grandemente cada uno de ustedes, hermanos. Un abrazo. A todos los hermanos de Campanilla, Señor bendiga grandemente a los amados hermanos. Señor les bendiga grandemente a los hermanos de Campanilla, a nuestro amado hermano Néstor. El Señor bendiga grandemente a su esposa, la hermana Claudia Ferremi, y a sus hijos, a sus nietos. El Señor bendiga grandemente sus vidas y que lo siga usando como hasta ahora. A nuestro hermano, que el Señor bendiga a nuestro hermano Mario Repetur, al hermano Dante, pastor Dante. Señor bendiga mucho tu vida, amado. Señor bendiga grandemente tu congregación. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Engrandecido sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias damos a todos los hermanos. Si me pongo a nombrar todos los hermanos, se me va el programa. A mi hermana Celina, que el Señor bendiga grandemente tu vida, hermanita. El Señor te alcance de su amor y su misericordia todos los días de tu vida. A mis hermanos carnales, Jacinto, Gustavo y Rodolfo, el Señor bendiga también sus vidas. Alabado sea el Señor. Que los pueda salvar y puedan obtener la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos amados, vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra. No se olviden de que nosotros estamos todos los días por medio del Facebook de mi esposa Ramona Cabrera, dando la palabra del Señor de 7 a 8 de la tarde. También tenemos todas las predicaciones
la tenemos en nuestra página, La Última Trompeta, ¿no? Pastor Ramón Encina, donde ustedes se pueden conectar, se pueden, pueden entrar y pueden ahí mirar todas las predicaciones que tenemos allí. Gracias le damos al Señor, al Pastor Jorge Amarra en Misiones, a nuestra hermana Nilda, a los hermanos de Montegrande, el Señor bendiga, a Manuel, Ruth y todos los que ahí se congregan, también a Pablo, que el Señor te bendiga, amado hermano Pablo, el Señor te bendiga grandemente tu vida y te siga usando. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor Jesús. El Señor bendiga grandemente, amados. Un fuerte abrazo a los hermanos, especialmente de nuestra congregación. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra que el Señor nos dé en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú nos has permitido estar una vez más en la radio La Predicadora, Señor. Gracias, Señor, por esta puerta que tú has abierto para que tu palabra sea predicada, Señor. Esta no fue abierta para Ramón Encina, sino para tu palabra, para que tu palabra corra, Señor, para que haga todo lo que tú quieras, Señor. Bendice también a nuestra hermana Norma de Galván, Señor, a su esposo y su familia. Señor, bendiga grandemente, Señor, su vida. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendice, Señor, nuestro presidente. Bendice, Señor, nuestro país. Bendice, Señor, a las naciones que nos rodean. Señor, mira esta pandemia que todavía nos tiene encerrados. Señor, obra, Señor, milagros, prodigio y maravilla. Trae, Señor, sobre el mundo entero la cura, Señor, para esta pandemia. Señor, que pueda desaparecer, que pueda, Señor, perder su fuerza, su vigor. Señor, tú tienes maneras, modos, Señor, para hacer desaparecer esta pandemia, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas veces necesitamos de la intervención del hombre como una vacuna, pero yo sé que también tú puedes obrar maravillas, prodigios y milagros. De la nada tú puedes hacer algo, Señor amado. Padre, ruego por el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú, Señor, quite este poder a esta peste, a esta pandemia, Señor, y podamos nosotros volver a reunirnos como iglesia para alabarte, para glorificarte y para ensalzar tu hermoso y divino nombre. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, siempre tratando de ser muy cuidadoso en lo que nosotros predicamos, porque sabemos que lo que predicamos nosotros puede ser un poco chocante, ¿no? Porque el Evangelio de la Gracia que nosotros predicamos no es un Evangelio nuevo, no es algo que vino en este último tiempo, sino que este Evangelio de la Gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, resucitado y también encarnado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este Evangelio de la Gracia es para bendecir al mundo entero, pero especialmente es un mensaje para los hijos de Dios renacidos. Es decir, aquellos que éramos pecadores, ahora somos hijos de Dios renacidos y la gracia nos va llevando a nosotros, ¿no? Porque la gracia es la vida de Dios en nosotros, nos va llevando para que vivamos una vida en el Espíritu y reconocemos la carne que está en nosotros, pero no vivimos conforme a la carne, no militamos conforme a la carne, ¿no? Porque sabemos que si militamos conforme a la carne, de la carne segaremos corrupción y muerte. Pero nosotros ahora, por medio del Evangelio de la Gracia, nosotros podemos vivir una vida en el Espíritu, por la fe. Todo es por la fe. Como la última vez que hemos estado en la radio, hablábamos que el Espíritu se recibe por la fe. Ahora quería hablar un poco sobre el pacto de Dios con Abraham. Que el Señor me ayude a poder desarrollar esta palabra. Y eso se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 6.
Usted puede tomar su Biblia, un cuaderno, y también puede apuntar, aunque ahora tenemos los celulares para poder grabarlo. Gloria al nombre del Señor. Todavía sigo con el apunte y con la lapicera. Bueno, gloria al nombre del Señor. Ahora me olvido que ahora hay forma de grabar y eso es maravilloso, precioso. Poder escuchar, ¿no?, después nuevamente el mensaje para ver si lo que se entendió correctamente. Entonces dice, el apóstol Pablo venía hablando en el capítulo 3, verso 5, aquel pues que os suministraba el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo presenta un ejemplo del apóstol Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gloria al nombre del Señor. Porque si nosotros miramos ahí Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, gloria al nombre del Señor, en el verso, creo que es en el verso 8, dice la palabra de Dios así. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa. ¿No? Entonces fíjese que Abraham, porque así dice Abraham, creyó a Dios. Y acá este es un punto muy importante, que nosotros tenemos que creer a Dios. La artimaña de Satanás fue dirigir la atención sobre aquellos que predican la palabra. ¿Vio? Y entonces él nos llevó a nosotros a aceptar, independientemente de la palabra del Señor, independientemente de lo que está escrito en la Biblia, nos llevó a aceptar lo que los hombres predican, ¿no? Y si bien hay hombres puestos por Dios, como son los apóstoles, los profetas, los pastores, evangelistas, maestros, ellos predican la palabra de Dios a aquellos que son levantados por Dios, pero no todos fueron levantados por Dios. No todos fueron levantados por Dios. Hay muchos que se llaman pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, que no fueron levantados por Dios, sino que ellos mismos se levantaron a sí mismos para vivir del Evangelio de una manera incorrecta y por muchos otros motivos más. Entonces, ¿y dónde nos llevan esos hombres? Nos llevan que nosotros tenemos que creerle a ellos lo que ellos nos enseñan. Y anulan, sacan la palabra de Dios. No nos llevan a la Escritura, no nos llevan a la palabra de Dios. Nos llevan a que uno tiene que aprender de ellos. Y si bien nosotros tenemos que aprender de los pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles, pero de aquellos que son verdaderos, porque un verdadero apóstol, un verdadero profeta, un verdadero evangelista, un verdadero maestro, un verdadero pastor, le va a llevar a usted a aprender por medio de la palabra de Dios, ¿no? Y va a decir, como dijo Pablo, si yo predico un evangelio diferente al que está escrito en la palabra de Dios, sea maldito. Va a decir eso el apóstol, el pastor, él no va a predicar un evangelio que está fuera de la Escritura. No, el verdadero siervo de Dios. Por eso el verdadero siervo de Dios le va a hacer a usted saber que usted recibió el Espíritu Santo, que le va a dar testimonio en su espíritu que lo que usted está escuchando es de Dios. Y también le va a hacer saber el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro, le va a hacer ver que usted tiene que mirar la palabra de Dios cuando escucha la enseñanza, cuando escucha la doctrina, la instrucción. Pero el diablo levantó a muchos hombres
que le llevan a usted a aprender un evangelio que está fuera de la palabra de Dios, que no tiene sustento en la palabra de Dios. Por eso, Abraham creyó a Dios. Y nosotros también estamos llamados a creerle a Dios. ¿Cómo le creemos a Dios nosotros? Por la fe. Creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Creyendo que el apóstol Pablo es el hombre que Jesucristo o que Dios levantó para enseñarnos a nosotros doctrina, instrucción, mandamientos y todo aquello que reglas, ordenanzas, estatutos, para que nosotros podamos formar la iglesia local y para que nosotros podamos vivir la vida nueva, la vida del hombre espiritual. Él es el hombre que Dios levantó para nuestro beneficio. Entonces, si yo le creo a Dios, yo tengo que aceptar, ¿no? Como Pablo dice en varias partes de las Escrituras, que dice que él fue levantado por Dios para predicar el Evangelio de Dios que habla de nuestro Señor Jesucristo. Y eso usted lo puede ver ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Entonces esto dice la palabra de Dios, esto dice Dios en su palabra. Entonces ir en contra de esto, ¿no? Es ir en contra de Dios, ¿no? Es ir en contra de Dios. Pero usted me dice, pastor, ¿qué pasa con los otros apóstoles? Deje usted los otros apóstoles, déjelo ahí. No, yo le estoy haciendo ver a usted que Pablo es el instrumento de Dios para la iglesia, para esta gracia, no para la iglesia de la circuncisión. No se preocupe por los otros apóstoles, usted preocúpese por aceptar lo que Dios dice. Eso, ¿qué dice Dios? Que fue levantado por Dios para la predicación del Evangelio de Dios. ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo. De su Hijo, el Señor Jesucristo, dice. No el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Es decir que lo que él recibió, lo recibió de Jesucristo después de que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Ahora, ¿creer esto es fácil? No es fácil, no. Yo sé que no es fácil, pero está escrito en la palabra de Dios. Ahora, Abraham se pone como ejemplo de que él recibió, ¿no?, el Espíritu por la fe. Por la fe recibió el Espíritu. Porque dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo le fue justo a Abraham? Porque creyó a Dios. ¿Se da cuenta? Por eso le fue contado por justicia. Por eso Abraham fue justo. Ahora, usted dice que cree en Dios y no acepta lo que Dios dice acerca del apóstol Pablo, lo que dice la palabra acerca de su evangelio. Pablo es el apóstol de la gracia, es el apóstol que Dios escogió para que predicara la palabra o el evangelio acerca del Señor Jesucristo. ¿Lo cree usted? Entonces usted es justo. Entonces usted alcanzó la justicia por medio de lo que Pablo predicó. ¿Y qué predicó Pablo? Fíjese lo que dice acá. En Primera de Corintios, en el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 1 podíamos leer en adelante. Usted que tiene su Biblia también lo puede hacer conmigo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, el testimonio de Dios era Jesucristo, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Vio qué predicaba Pablo? A Jesucristo crucificado. Porque le fue revelado el misterio de la cruz al apóstol Pablo, ¿no? Porque en la cruz hay un misterio para muchos, pero para nosotros es un misterio revelado, porque ya se nos reveló a nosotros
por medio del Espíritu Santo, porque nosotros creímos lo que Dios decía acerca de Jesucristo, acerca del apóstol Pablo. Nosotros no tomamos a Pablo como apóstol porque a nosotros se nos ocurre, no porque despreciamos a Pedro, despreciamos a Juan o despreciamos a Marcos o a Lucas. No por ello, no hay una elección. Nosotros no hemos elegido, ¿no?, a Pablo. Dios lo puso a Pablo. Y entonces, si usted quiere recibir las bendiciones de Dios conforme a la gracia de Dios, usted tiene que aceptar a Pablo como el apóstol de la iglesia. Entonces, acá pone la persona de Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Vio? Y ahí está presentando al principio de la fe. Con Abraham es el principio de la fe. Con Pablo también es el principio. ¿No? ¿De qué? Es el principio de qué? De aceptar la gracia. Abraham comenzó la fe, ¿no? Y con Cristo se consumó la fe. Es decir, que todo lo que era por fe, Cristo lo hizo una realidad. Ahora, con Pablo también, ¿no? Comenzamos nosotros. Nosotros comenzamos con Pablo. ¿Y por qué? Porque Dios lo dispuso así. Dios lo puso así. Y entonces yo comienzo con Pablo a aprender el evangelio que Jesucristo trajo para la iglesia. Entonces, como hablábamos los otros días, hermanos, darle valor al evangelio de la gracia, darle valor a lo que es el apóstol Pablo o el instrumento que fue el apóstol Pablo para la iglesia, es aceptar su mensaje. Si nosotros desprestigiamos o rechazamos la persona de Pablo, estamos primeramente rechazando a Dios que lo colocó y estamos rechazando su mensaje, el mensaje del Señor Jesucristo que le fue dado a Pablo. Porque fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Vio? Jesucristo se lo reveló a él. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, cuando usted desprecia la gracia, cuando usted desprecia al apóstol Pablo, usted está despreciando, aborreciendo, vomitando lo que Dios estableció. Y fíjese que esto no es cosa de pasar por alto. No es cosa de pasar por alto. ¿Quién no lo pasa por alto? Dios no lo pasa por alto. ¿No? De rechazar la gracia, rechazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado al apóstol Pablo por revelación, es rechazar a Dios, es rechazar la cruz, es rechazar los méritos de la cruz, es rechazar toda la enseñanza, la doctrina, ¿no? Es rechazar la plomada, la regla que se trazó para que nosotros podamos seguir esta vida. ¿Entiende, hermano? Entonces, todos los que somos de la fe, nosotros somos hijos de Abraham, porque con él comenzó la fe. ¿Con quién comenzó la gracia? Con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto a que nosotros recibimos la gracia, nosotros o la iglesia en aquel tiempo tenía que recibirla a través de un hombre de carne y hueso, y ese hombre fue el apóstol Pablo. Gloria a Dios. ¿Por quién recibimos nosotros la justificación? Por medio de Jesucristo. Pero Abraham, antes de que Jesucristo viniese, él fue declarado justo. Por su fe, por su fe. Nosotros ahora somos declarados justos por los méritos de Cristo, por la consumación de esa fe. Abraham fue declarado justo porque él creyó a Dios. Pero Jesucristo nos dio una justicia a nosotros porque él consumó la fe en él mismo. Entiende, que el Señor le dé entendimiento, hermano. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese, amado hermano, amada hermana, amado pastor, hermano, compañero.
¿no? Yo no me quiero enemistar con los hermanos, no me interesa, no busco enemistarme con los hermanos. Tampoco quiero establecer el mensaje de la gracia avergonzando o humillando a mis hermanos. No lo quiero hacer. Yo quiero tener comunión con los hermanos. Yo, como siervo del Señor, quiero tener comunión con todos los hermanos, especialmente con aquellos que no conocen este mensaje de la gracia, para ver si los puedo ayudar en alguna manera que lo conozcan. Entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Gálatas, capítulo 8. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, por la consumación de la fe, eso es lo que nos dice acá, pero dice que por la fe, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditos. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Somos bendecidos? Por supuesto que sí. Somos bendecidos con Abraham también. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dependen de su esfuerzo para poder obedecer, todos los que dependen de su sacrificio para agradar a Dios, todos los que dependen de su vida en la legalidad o su vida en las denominaciones, no todo lo que dependen de esas cosas, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjese usted. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero entonces, ¿por qué fue dada la ley? ¿Por qué fue dada la ley? Si la ley lo pone bajo maldición, pero ahora va a aclarar. Dice, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere decir que si uno se deja guiar por la ley, ¿no? Entonces uno tiene que cumplir toda la ley. Y si no cumple toda la ley, entonces está bajo maldición. Pero Cristo nos redimió de la ley, ¿no? Hecho por nosotros, maldición, dice la palabra del Señor. Nos redimió, nos salvó de la ley a nosotros, ¿no? Ahora va a aclarar más abajo. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y entonces aquí muchos enseñan y creen que no hay justo, que no hay un solo justo. Pero ¿qué dice? Eso está escrito en el libro de Romanos. Esto ya lo hemos tocado muchas veces, pero no me es molesto a mí tocárselo nuevamente, más para ustedes provechoso. Fíjese que dice la Escritura, porque acá leímos, ¿no? Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, el justo por la fe vivirá. Y entonces dicen que no hay ni un justo, ¿no? ¿Cómo? Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿A quién se lo dice? El justo por la fe vivirá. Y la ley, por medio de la ley nadie es justo. Nadie es justo por medio de la ley. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque para declarar justo a uno que está bajo la ley, esa persona tenía que satisfacer las demandas de la ley, todas las demandas de la ley, ¿no? Entonces dice en el capítulo 3, versículo en el capítulo 3:10, como está escrito, no hay ni un justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen para aquellos que están bajo la ley. Entonces, cuando dice que no hay ni un justo, te está refiriendo para aquellos que están bajo la ley. No hay ni un justo. No hay quien entienda. Bajo la ley nadie entendía. No hay quien busque a Dios. No hay. Pero eso, ¿dónde está escrito? Eso está escrito en la ley. Porque sabemos, dice, que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley. ¿No? Fíjese que para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para que el hombre se diera cuenta que él era un pecador. Así de sencillo. Pero alcanzar la justicia, la salvación, la vida eterna, la regeneración, ¿no? El nuevo nacimiento por medio de la ley, eso era imposible. Eso era imposible para todos aquellos que querían guardar la ley de Dios, ¿no? Cumplir con los mandamientos de Dios. Eso era imposible alcanzar la salvación y la vida eterna por la naturaleza que nosotros teníamos en Adán. Ahora dice, volviendo a Gálatas capítulo 3, verso 11, donde dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y esta misma palabra, el apóstol Pablo la usa en la puerta de sus 17 cartas, ¿no? ¿Cuál es la puerta de las 17 cartas? Es el libro de Romanos, donde en el versículo 17, capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se ve, porque revelar significa se ve, se puede ver, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se ve por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo yo veo la justicia de Dios? ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios. Entonces, yo creo en Jesucristo y Jesucristo, por haber creído en Él, haberlo recibido en mi corazón como Señor y Salvador, Él me declara justo. Justo, sin culpa. Porque cuando yo creí, lo declaré como mi Señor y Salvador, su sangre fue derramada sobre mi vida y todos mis pecados, ¿no? Pasados, presentes y futuros, fueron borrados. Fueron completamente borrados mis pecados. Bueno, entonces dice que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, ¿no? Tratar nosotros por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestra fidelidad, por medio de nuestras oraciones, largas oraciones, por medio de nuestros ayunos, poder alcanzar la salvación y la vida eterna, eso no es de la fe. Ahora, que no hay que orar, no hay que ayunar, no estoy diciendo eso. No, eso lo hacemos después. Pero primero tenemos que ser salvos, primero tenemos que ser nacidos de nuevo, tenemos que ser regenerados, tenemos que aceptar que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, todo suficiente para salvarme y para que yo pueda alcanzar la vida eterna por medio de ese sacrificio. No hay otra manera. Yo me puedo esforzar grandemente en querer alcanzar la salvación, la vida eterna por mi buena conducta, y eso no lo voy a alcanzar por más que no cometa un yerro en todos los días de mi vida. No lo voy a alcanzar porque no es por medio de las obras que yo puedo hacer, las buenas obras que yo puedo hacer, que voy a alcanzar la salvación. Y si no, fíjese lo que dice en Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, gloria al nombre del Señor. Vamos a leerlo en mi Biblia más antigua. Efesios capítulo 2:9. Dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir que la fe se nos fue dada. Dios nos dio la fe como un regalo. Cuando nos dio su palabra, nos dio la fe. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Bueno, entonces, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero no es por obras. Eso es lo que dice el Evangelio de la Gracia. Usted cuando no acepta el Evangelio de la Gracia, entonces usted está permaneciendo en el Evangelio, ¿no?, de las obras. Usted le está robando, ¿no?, le está robando descaradamente a su congregación de poder gozar su salvación. Porque ¿qué es la salvación? Cristo es nuestra salvación. Entonces nosotros fuimos salvados por Cristo. Ahora somos salvos porque Él nos hizo salvos. Y esto por la fe. La fe que yo he recibido cuando escuché la palabra. Cuando yo escuché la palabra del evangelista que venía predicando, arrepiéntase, porque usted, si no se arrepiente, va a ir al infierno, pero ahora Dios le alcanza su salvación. Ahora Dios quiere libertarle del infierno y de la condenación eterna. Esa palabra produjo fe en mí, ¿no? Y yo acepté a Jesucristo. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces ahora la sangre de Cristo fue derramada, me perdonó todos mis pecados. Ahora yo soy un hijo de Dios que ha recibido la regeneración en su espíritu, la santificación en su alma. Gloria al nombre del Señor. Y ahora yo soy salvo. Yo no tengo nada que hacer para ser salvo. Pero la palabra de Dios dice en hebreo, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos de Cristo, con temor y reverencia. Tenemos que ocuparnos de Él. Es decir, satisfacerle en todo lo que Él nos mande. Eso significa ocuparnos. Tenemos que satisfacerle. Es decir, cuando Él nos manda a nosotros, ¿no?, a considerar al hombre viejo muerto, cuando nos manda a nosotros a considerar al mundo crucificado, nosotros lo hacemos así. Ahora, volviendo nosotros a Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas, entonces dice, en el 3:13, en el 12, la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, es decir, que Él pagó el precio de la maldición de la ley. Quiere decir que la ley nos maldecía a nosotros por haber nacido en Adán, pero Cristo nos redimió a nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Y Él mismo se hizo maldición, Él mismo se hizo pecado, ¿no? Porque estaba escrito en la ley, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Fíjese, ¿no? Despreciar la gracia es despreciar el sacrificio de Cristo. Es aborrecer, es escupirle el sacrificio de Cristo, es pisotear la sangre de Cristo. No se puede rechazar la gracia. No se debe, se puede sí, pero no se debe rechazar la gracia. No, porque la gracia nos salvó, la gracia nos regeneró, nos justificó. La gracia nos sentó con Él en los lugares celestiales. La gracia fue. Rechazar la gracia es rechazar a Dios. Rechazar la gracia es no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Es no creer en el sacrificio de Cristo. Rechazar la gracia. Usted no está rechazando una iglesia de gracia. Nosotros estamos hablando del mensaje de la gracia. Entonces fíjese lo que dice en el 13, ¿no? Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, es decir, la justicia que Él alcanzó, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la manera? Nuestros padres
en el sentido de nuestros pastores que nos han enseñado la palabra del Señor, ellos nos enseñaron que nosotros teníamos que ganarnos la salvación, la vida eterna y todas las bendiciones que Dios tenía en Cristo. Pero la gracia nos enseña que no es así. Nuestros padres pecaron por habernos enseñado estas cosas. No creo que hayan pecado. Ellos lo hicieron por ignorancia. No, ellos no fueron enseñados no por la palabra. Ellos fueron enseñados por hombres que a la vez fueron enseñados de esa manera. Pero la enseñanza no estaba completa. Por eso, usted va a una iglesia local que no tiene el Evangelio de la Gracia y usted siempre se va a encontrar detrás de la corbata, la camisa y el traje, se va a encontrar con el hombre natural. Se va a encontrar con el hombre religioso. Un hombre que por dentro está lleno de amargura, un hombre que cree que es guía de los ciegos, ¿no? Luz de los que están en tinieblas, un hombre que cree que es santo por su esfuerzo, pero que la maldad está adentro de él. ¿Vio? Porque por eso hablaba, cuando la persona no acepta la gracia, aquellos pastores que hablan en contra de la gracia de Dios, yo les voy a describir cómo son esos hermanos. Pero no porque ellos quieren ser así, sino por el hecho de que no aceptan la gracia. Entonces, ellos fíjese cómo son. Ellos no se creen justos, ¿no? Ellos dicen que no hay quien entienda. Ellos dicen que no hay quien busca a Dios. Ellos dicen que todos se desviaron, se hicieron inútiles, que no hay uno que sea útil, ¿no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La boca de ellos es como un sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspide debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Los que rechazan la gracia de Dios tienen esta forma. Está ahí adentro de sus vidas. Están llenos de amargura, llenos de maledicencia. Ellos se apresuran para derramar sangre. Es decir, para de alguna manera causar daño. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Vio? Nada les sale bien. Siempre se están tropezando con desgracia. No tienen deleite. No disfrutan de la vida. No hay conocimiento de paz. No tienen paz esas personas. No tienen paz, y eso por solo hecho de despreciar y rechazar la gracia de Dios. No tienen paz. No hay temor delante de sus ojos. No hay temor. Ellos no tienen miramiento. Ellos todavía tienen el corazón de piedra. Por eso, hermano pastor, hermano consiervo, yo le exhorto en el amor del Señor, no que usted no rechace la gracia, porque la gracia se le está siendo ofrecida. Nosotros en esta zona, usted sabe bien, siervo del Señor, que acá nunca se predicó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre se nos predicó el Evangelio de las obras, ¿no? Y nos privaron a nosotros de conocer el Evangelio de la gracia que nos declaraba santos, justos y perfectos, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros estuvimos en la iglesia legalista, la iglesia que rechaza la gracia, 18 años estuvimos ahí. Y sufrimos más que en el mundo. Yo en mi juventud estuve en muchos, bajo la minoridad, ¿no? En colegios, en instituciones bajo la minoridad estuve yo allí. Y allí, hermanos, se sufría mucho, siendo niño. Palizas increíbles que nos daban a nosotros, azotes, ¿no? Y bueno, y una vida de opresión, y una vida de privación, de tantas cosas. Pero en la legalidad sufría el doble. En la legalidad sufría, no tenía seguridad, no tenía descanso mi alma. No quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo. Nadie me enseñaba nada. Solamente nos enseñaban a juzgarnos y a condenarnos los unos a los otros.
Pero cuando vino esta gracia maravillosa a nuestro entendimiento, porque Dios mandó a sus siervos, esta gracia a mí no me vino como al apóstol Pablo, no por una revelación de Jesucristo, sino Dios usó a hombres de carne y hueso, ¿no? Y después el Espíritu Santo me confirmó el mensaje de la gracia en mi corazón, en mi espíritu, y también pude ver en mí mismo la transformación que la gracia produjo desde adentro hacia afuera. Entonces, aprendí el Evangelio de la Gracia y es por eso que lo predico. ¿No? Bueno, entonces dice, hermanos, hablo en términos humanos, 2 puntos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Nadie lo invalida, ni le añade nada. Ahora bien, a Abraham fue hechas las promesas y a su simiente, ¿no? No dice ya la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo era la simiente. Entonces fíjese que Cristo trajo una nueva creación. No. ¿Y la simiente cuál era? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la simiente. Si yo creo la palabra de Dios, como le creyó Abraham, y así Abraham creyó a Dios, ¿cuándo le creyó a Dios? Cuando Dios habló con él. Entonces, si yo acepto la palabra de Dios, ¿no? Acepto la palabra del Cristo resucitado que le dio al apóstol Pablo, entonces yo alcanzo la gracia, alcanzo a disfrutar la gracia, alcanzo a disfrutar mi salvación, y ahora mi relación no es primeramente con los hermanos, ni siquiera con el pastor. Ahora mi relación es con Cristo primero, porque yo tengo una deuda de amor con mi Señor, ¿no? Ahora mis actos, mis pensamientos y mis sentimientos están primeramente delante del Señor. Ahora yo camino, o todos aquellos que conocemos la gracia, debemos de caminar con temor y temblor delante del Señor, ¿no? Con una vida de rectitud, con una vida de santidad tenemos que caminar nosotros, ¿no? Pero no de una manera forzosa, no de una manera religiosa, sino que nosotros ahora entendimos por medio de la gracia cómo podemos vivir una vida de rectitud, una vida de temor y temblor delante de su presencia. ¿Y cómo se... Disculpen, hermano. ¿Y cómo se logra esto? Dándole lugar a la vida del Espíritu en nosotros, a la vida del Espíritu. ¿Y es fácil eso? No es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos la carne en nosotros. Pero aún así, aunque no es fácil, porque tampoco fue fácil para nuestro amado Señor Jesucristo, ni para nuestro amado apóstol Pablo, ni tampoco para aquellos que murieron en la hoguera o devorados por los leones, no fue fácil para tampoco nosotros, es fácil. Pero nosotros, en nuestro corazón, estamos dispuestos, ¿no?, a llevarlo adelante, con su ayuda, con la ayuda del Señor. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y la simiente, la cual es Cristo. No. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo anula, no lo abroga para invalidar la promesa. No lo abroga la ley. Porque este pacto de gracia fue primero. Fue primero, gracia. Después vino la ley. Entonces, la ley no puede abrogar un pacto anterior. No puede abrogarlo. Es decir, el hombre es salvo por la fe en Jesucristo. El hombre es salvo por recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Nosotros somos santificados por la fe en la palabra de Dios. Le creemos a Dios. ¿Qué dice Dios? Que Él nos puso un predicador, apóstol y maestro, porque fíjese lo que dice ahí en Timoteo.
capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por su evangelio, ¿no? Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, nosotros tenemos que creer, porque el Evangelio de la Gracia encerró al apóstol Pablo como nuestro maestro, nuestro predicador, nuestro apóstol, ¿no? Y nosotros tenemos que aceptarlo por la fe. Aceptar el liderazgo de Pablo dentro de la iglesia, eso se acepta por fe. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros le creemos a nuestro Señor Jesucristo, creemos lo que la palabra de Dios dice, que Pablo fue constituido predicador, apóstol, predicador y maestro, y nosotros lo creemos. No dice, de ningún otro apóstol, no dice que él lo constituyó apóstol, predicador y maestro de los gentiles, solamente de Pablo. Hermano, deténgase, amada del Señor, usted que ama tanto al Señor, deténgase, escudriñe la palabra de Dios. La palabra de Dios usted la puede entender, nos han hecho creer que no podemos entender la palabra, pero no se olvide lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8, que el Espíritu en nosotros nos guía a toda verdad, que el Espíritu nos hace saber a nosotros todo lo que es referente a Dios, y aún lo profundo de Dios nos revela a nosotros. Nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, yo quiero saber. Yo quiero saber si lo que predica el pastor Encina es así, porque yo quiero gozar mi salvación. Señor, yo quiero rendirme con todo mi corazón a ti. Enséñame tu palabra, revélame tu palabra. Ahora, la Biblia dice que usted tiene que salir del medio de donde está. Tiene que salir y venir a la verdad. ¿Qué me quiere decir, pastor? ¿Que yo tengo que salir de mi iglesia y venir a donde está la verdad? Sí, eso le estoy diciendo directamente así. Porque, ¿sabe? Después de 18 años, a mí me dijeron lo mismo. Me decía el hermano que me trajo la palabra, me decía, pero vos tenés que salir de ahí. Vos tenés que salir de ahí porque estando con ellos, vos no te van a permitir a vos aceptar el Evangelio de la Gracia. No te lo van a permitir aceptarlo. Entonces, tenés que salir. Y yo no quise salir, me costó muchísimo salir. No, le digo, yo prefiero no aprender la palabra de la gracia que dejar a mis hermanos. Yo no quiero dejar a mis hermanos. Pero llegó el día que el Señor, ¿sabe lo que hizo el Señor? Y permitió circunstancias que los hermanos me terminaron aborreciendo por la que yo le predicaba a ellos. Porque yo le predicaba a ellos que Dios era amor. Y no fuego consumidor, que el fuego consumidor es para los que no creen, pero para nosotros era amor, que era fuego purificador, y me condenaron. Y muchas cosas más yo le predicaba, le mostraba todo lo que el Señor me hacía ver, y los mismos hermanos de la iglesia me pidieron por favor que me fuera. Me pusieron en disciplina 2 años por decirle al pastor, usted no es cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros le debemos obediencia a Cristo. Y el pastor, que es un hermoso pastor, el pastor es un siervo de Dios. A pesar de todo eso, él era un siervo de Dios. ¿No? Porque él en los últimos años de su vida vino a mi casa, estando yo casado con mi esposa. Me dijo, Ramón, yo quiero saber lo que vos predicás. Porque me dicen por ahí que vos estás endemoniado. Y yo le prediqué el Evangelio de la Gracia, pero Ramón me dice, yo creo igual que vos. Y por supuesto, pastor, y yo sé que es así. Pero lo expresa mal, le digo, lo expresa mal. Bueno, y ahí tuvimos muchos días hablé con mi pastor sobre el Evangelio de la Gracia. La esposa no quería que le hablara del Evangelio de la Gracia porque se emocionaba y él andaba más del corazón. Bueno, el Señor bendiga grandemente, hermanos amados. Le invitamos a usted a abrazar este mensaje de la gracia.
Le invitamos a que usted pueda abrazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, para que usted pueda no ser salvo, sino para que usted pueda gozar la salvación que ya tiene, para que usted pueda alegrarse, vivir con fe, con alegría y contentamiento en su corazón. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por habernos permitido esta hora de radio. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a todos los hermanos que están abrazando esta palabra. Señor, que tú le bendigas, Señor, a cada uno de ellos. Señor amado, pero aunque no fuera así, aunque nadie reciba esta palabra, para mí no me es molesto, Señor, porque no espero nada, Señor. Solamente yo hago lo que tú me mandas a hacer, que es predicar tu palabra. Pero también dice que el sembrador con esperanza siembra la semilla. Señor, bendice, Señor, a nuestro hermano Nicolás, ayúdalo y respáldalo, Señor, como solamente tú puedes hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos esta noche de 7 a 8 de la noche. Amén, hermanos.